26 de octubre de 2020, 4 de la tarde. Bienvenidos. Vamos a estudiar hoy un tema esotérico por excelencia. En la primera parte de este estudio, después seguiremos con nuestro estudio de la revelación de San Juan. Hay dos palabras inmensamente sagradas para los esoteristas. Son caos y cosmos. Caos del griego escrito con CH, le diríamos chaos, es caos con H, y cosmos, en vez de la C inicial, con K. En la evolución del universo existen dos aspectos vinculados eternamente: el caos y el cosmos. Ambas son palabras extremadamente importantes, sagradas, para el esoterista en general. Representan energías sagradas que han dado origen a todo cuanto es, a todo cuanto existe, a todo cuanto será. Para el esoterista, caos no es destrucción. Caos es aquella materia sutil, primordial, preexistente, de la cual surgen todas las cosas. No se puede decir que en el principio de los tiempos no existía nada, como lo expresa la ciencia. Piensan que antes no había nada, pero que de pronto de un punto de una gravedad infinita surge la materia, el espacio, el tiempo y absolutamente todo. El ocultista dice, no se puede decir que en el principio de los tiempos, si es que pudiéramos de pronto decir que existe un principio de los tiempos, porque desde el punto de vista del ocultismo no ha existido un principio, ni existirá un fin, sino que es una eternidad. No se puede decir que en el principio de los tiempos no existía nada, porque de la nada nada puede surgir. Todo cuanto existe viene de algo que ya existía. Es una ley natural y eterna. Estamos aquí, nosotros, los seres vivientes encarnados, porque nuestros progenitores nos engendraron. A ellos los engendraron sus progenitores, a su vez, y así sucesivamente. De manera de que todo cuanto existe tiene una preexistencia. Entre esa preexistencia tenemos a lo absoluto, al eterno, al hacedor de todo cuanto existe, que le hemos llamado, como dicen los orientales, aquello. Cabalísticamente lo hemos definido como En Sof, sin imagen, sin principio, sin fin. Los orientales le llaman aquello. Porque no podemos definir la conciencia suprema del universo y mucho menos comprenderla. Lo que sí podemos comprender relativamente con nuestra inteligencia es que es preexistente, que en sí mismo contiene el universo entero. Es decir, la infinitud del espacio, la eternidad del tiempo y todo cuanto haya de ser. Todo cuanto pueda existir depende de aquello, la preexistente esencia. La materia no es solamente lo que vemos y palpamos físicamente, ya como la ciencia ya hace una década lo vislumbró. Dicen el 95% de la materia y de la energía del universo no la vemos. Es intangible, pero tiene que ser material. No han podido medirla, condensarla, emularla, desarrollar fórmulas matemáticas que la expliquen, porque están buscando algo tangible. Y esta es la premateria, la protomateria, que esotéricamente llamamos el prana, que se divide en los llamados tattvas,
o los vayus pránicos. De manera que la materia no es solamente lo que vemos y palpamos físicamente. Hay diferentes grados de materia. Hay materia más densa, hay materia menos densa. Por ejemplo, el oxígeno encerrado en un cilindro es materia en estado gaseoso. Al fin de cuentas, es algo material. Los gases se dice que son materia enrarecida. Y el señor Einstein, con su fórmula famosísima, expresó que la energía es materia que está en estado de vibración más rápido y que la materia es energía que se ha condensado. Estamos hablando de cosas aún extremadamente densas en relación con las sutilidades de la materia que origina el universo. Esa sutilidad de materia que origina el universo se le llama esotéricamente la sustancia raíz cósmica. La ciencia lo llama el polvo cósmico que constituye las nebulosas. Pero además, y ese polvo cósmico es el 5% de la materia del universo según la ciencia, y la materia de energía oscura es el 95% restante. Sabemos que el polvo cósmico, lo dice la ciencia, forma una décima parte de toda la materia existente en el universo, o un 5%. Y que la materia oscura, aquello que no se puede ver ni medir, pero que saben que existe allí, porque es la que explica la deriva de las galaxias a través del universo, del espacio-tiempo, constituye el 95%. Pero todos son grados de sutilidad o densidad. Es cuestión de vibración. Cuando la energía está vibrando a determinada frecuencia, la escuchamos como sonido. Cuando vibra más rápidamente, es luz. Si sigue vibrando más rápidamente, son rayos X. Más sutil aún, los rayos gamma, los rayos cósmicos, y así sucesivamente. Todo es vibración. Como diría la obra El Kybalión en sus 7 principios herméticos, entre ellos está el principio de la vibración. Cuando esa vibración va enlenteciendo su actividad, la energía, al perder su fuerza cinética, va concretándose en materia, y allí es como resulta que se enlacen los elementos unos con otros para constituir la materia más densa, objetiva, que nuestros sentidos finalmente pueden comprobar, palpar, medir, pesar, etc. En el universo tenemos el espacio, el tiempo, la materia. La materia está en relación con las 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad. La materia forma parte del espacio. De manera que el espacio en sí tiene esas dimensiones, largo, ancho, profundidad, pero además tiene otras dimensiones, las cuales se escapan de nuestra comprensión. El señor Einstein, además de esas 3 dimensiones, expresó la 4ª dimensión, a la que llamó el tiempo, esa 4ª dimensión. Lo llamó el continuum del espacio-tiempo. Estamos limitados dentro de la forma por 3 dimensiones, por eso no podemos desplazarnos instantáneamente o muy rápidamente a otras galaxias o a otras constelaciones o a otros sitios, porque estamos limitados por la materia. Pero el continuum del espacio-tiempo, que está en relación con la 4ª dimensión, teóricamente habrá o habría de permitir los viajes prácticamente instantáneos a cualquier lugar de la galaxia, por lo menos. Es lo que quiso mostrar teóricamente el astrofísico Carl Sagan en su obra llamada Contacto, que si recuerdan, muchos la vimos en cine hace un par de décadas quizás. A Julio Verne lo trataron de que era una persona fantasiosa en su tiempo, porque hablaba de viajar debajo de las aguas, dar la vuelta al planeta en pocos días, ir a la luna y cosas por el estilo. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que no era un fantasioso, sino un visionario, porque las cosas que él observó se fueron comprobando rigurosamente.
De la Tierra a la Luna, una de sus obras en donde colocan un cañón para mandar una bala cápsula hacia la Luna, él la situó en la Florida. Y es desde allí desde donde mandan justamente los cohetes al espacio. Viajar por debajo de las aguas usando escafandras y submarinos es algo que se logró también el siglo pasado. Y así sucesivamente fueron logrando lo que estos visionarios han ido imaginando. El ser humano no tiene esa capacidad de visualizar tan fácilmente, es decir, de imaginar. La imaginación es lo que da al genio. El genio puede elevarse en alas de la imaginación por encima de la mente racional y observar cosas que algún día habrán de ser una realidad. Es lo que tenemos que trabajar todos los días, entrenarnos en el campo de la imaginación, visualizando aquello que queremos lograr, no lograr trivialidades. Si imaginamos que vamos a tener 50 millones de dólares, cuando ya los tengamos, ¿qué nos vamos a poner a hacer? No nos alcanzamos a gastar en el resto de las encarnaciones. Entonces, no imaginar trivialidades. Hay que imaginar sabiduría, comprensión, amor, voluntad, servicio, altruismo. Hay que imaginar cómo desarrollar nuestras facultades internas, la intuición, la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, la sanación. Esas son verdaderas posibilidades latentes en el ser humano y que todos debemos de trabajar. Decían los antiguos, ex nihilo nihil, que significa de la nada nada sale. Por eso los rosacruces hoy en día expresan que todo lo que existe tiene una materia preexistente. Hace miles de millones de años existía una nebulosa. ¿Qué es una nebulosa? Es polvo cósmico, nubes de gas. Esa nebulosa es el material que el arquitecto de un sistema solar, por ejemplo, como este, había reunido en alguna porción del espacio para formar este sistema solar. En esa nebulosa inicialmente es oscuridad total, con sombras. De esa nebulosa comenzaron a emerger planetas. Emerge primero la materia que se habría de organizar para el planeta Urano con sus lunas. Después de millones de años, miles de millones de años, emerge más materia de esa nebulosa, no de un sol central, sino materia de esa nebulosa para formar el planeta Saturno con sus lunas. Posteriormente esa nebulosa entra en ignición, es decir, cuando las fuerzas termonucleares dieron mediante la fisión nuclear, provocando que esa nebulosa ya ígnea desprendiera parte de su material, especialmente helio e hidrógeno, para constituir el planeta Júpiter, con sus lunas, por supuesto. Habrían de pasar miles de millones de años antes de que se haya enfriado esa nebulosa un poco más para que surja la materia de esa nebulosa, ya mineral, ya no gaseosa como son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, que son gaseosos, sino ya de materia rocosa y mineral diferente, metálica, para formar a los planetas Marte con sus lunas, la Tierra con su luna, Venus y Mercurio con sus lunas. Dirán, ¿cómo así que Venus y Mercurio con sus lunas? Hoy en día Venus y Mercurio no tienen lunas, las tuvieron hace miles de millones de años. Y cuando ya no fueron necesarias, como lo veremos más adelante, para la evolución de los seres o oleada de vida de Mercurio y de Venus, entonces esas lunas fueron llevadas por voluntad del logo solar, la ciencia diría que a la deriva, para constituir parte de la cadena de asteroides. Cuando llegan allá las lunas se desintegran en asteroides. Finalmente esa nebulosa protogaláctica, protosolar, antigua solar, va aumentando su densidad. Lo que queda en el centro de todo lo que se ha formado aumenta la densidad, incrementa su fuerza gravitacional para constituir el Sol central. Así se constituye el sistema solar desde hace miles de millones de años.
que no pertenecen a nuestro sistema solar, sino que son visitantes de otros sistemas, que han venido por su propia decisión a ayudar a la evolución de las humanidades que estamos en los diferentes planetas. Los planetas que no tienen lunas, como son Mercurio y Venus, es porque ya están muy evolucionados. ¿Para qué son las lunas de los planetas? Son para que aquellos seres de esa evolución, de ese planeta que están rezagados en relación con los demás, sus espíritus, los espíritus de ese planeta rezagados, son llevados a las lunas para que traten de ponerse a tono con la evolución de los demás humanos, con la unidad de vida de ese planeta. Es un proceso que puede durar millones y millones de años, miles de millones de años incluso. Si logran ponerse a tono con la evolución de la humanidad planetaria, pueden volver a su planeta progenitor. Si no lo logran, son eliminados del sistema solar a los espacios interestelares hasta un nuevo amanecer, en otra formación del sistema solar. Expliquemos eso. Cada planeta tiene una oleada de vida, así se llaman. Las oleadas de vida son miríadas son cientos de miles de millones de espíritus, mónadas, espíritus virginales, que están evolucionando en diferentes niveles, estratos. No tienen que evolucionar necesariamente como estamos nosotros en nuestro esquema humano, por lo menos humano, físico, en el planeta Tierra. Probablemente en Venus hubo una evolución análoga a la que estamos pasando actualmente en el planeta Tierra, lo mismo en Marte, probablemente. Lo importante es que esas oleadas de vida, esas humanidades, siempre hay unos que se van quedando retrasados, se dice rezagados, así como en los estudios. Los niños que entran a la escuela elemental, la mayoría van junticos, pero algunos de pronto se quedan rezagados, pierden el año, se tuvieron que retirar o se enfermaron, o diferentes situaciones que hacen que no puedan continuar a la misma velocidad con los demás estudiantes. Asimismo es en la evolución, por ejemplo, del planeta Tierra, en donde hay muchos seres que se van quedando rezagados. Estos son confinados en la Luna, en el satélite terrestre, durante centenares o millones de años, o miles de años si es necesario, a ver si pueden volver a la evolución terrestre. Si no pueden ponerse a tono con los demás, entonces son enviados bien sea a otras lunas que rodean a Saturno o el planeta Saturno o algo así por el estilo. De esto ya hemos hablado en otras reuniones. ¿Qué sucedió con las humanidades rezagadas que se encontraban en las lunas de Mercurio y de Venus? Estos seres, como no podían evolucionar a la misma actividad interna de las humanidades de Venus y de Mercurio, no estamos hablando de personas en carne y hueso en ese momento ya. Estos rezagados de las lunas de Venus y Mercurio decidieron encarnar en el planeta Tierra hace unos 18 millones de años, cuando nosotros como humanidad estábamos en una etapa muy primitiva de la evolución. Esos seres no podían venir en naves extraterrestres, porque no es lógico que unos espíritus que no tienen cuerpo, que habitaran en esas lunas, que vivían como espíritus, no como personas, fueran a venir en naves espaciales. Además, debido a la naturaleza física de esos planetas, por ejemplo, Venus con sus 500 grados centígrados y con lluvia de ácido sulfúrico concentrado, pues no puede albergar humanidades físicas como nosotros. Los seres que evolucionan en Venus, en Mercurio, habitan en su cuerpo de deseos o en su cuerpo mental. Vehículos más sutiles ya no necesitan un cuerpo físico y vital para evolucionar. Esos espíritus que estaban confinados en esas lunas de esos planetas, Venus y Mercurio, encarnaron en el planeta Tierra como hijos de los humanoides terrestres
de hace 18 millones de años. Para estos seres obviamente era una limitación muy grande tener que introducirse, estos venidos de Venus y Mercurio, introducirse en esos cuerpos generados genéticamente de una manera tan deficiente, tan primitiva. Además, por el deficiente desarrollo del cerebro, porque la mente aún no estaba eslabonada entre el espíritu y los vehículos más densos. Pero ellos aceptaron esas dificultades, encarnar como hijos de nosotros los humanos, para ayudarnos con su fuerza arquetípica y vibracional, como seres que ya tienen eslabonados sus diferentes vehículos, desde el espíritu, su mente, cuerpo emocional, vital y físico, que lo habían aprendido eones atrás. Eones son miles de millones de años. Quisieron enfrentar a esas limitaciones de tener un cerebro prácticamente inservible para comunicarse con el entorno, pero eran dirigidos por su ser interno, por su alter ego, su espíritu, y de alguna manera se convirtieron con el decurso de millones de años en los maestros, en los guías de la humanidad incipiente, en ese mundo de la evolución de la conciencia, y así nos ayudaron a evolucionar durante algunos millones de años, es decir, durante unos 15, quizás 18 millones de años. Ellos fueron los que le enseñaron a los antiguos toda la tecnología que los antiguos tuvieron, sus construcciones ciclópeas, sus construcciones que maravillan hoy en día a los científicos, a los antropólogos, a los arqueólogos, y que ha dado origen a ese programa de los teóricos de los antiguos extraterrestres. Entonces, la enseñanza esotérica es que estos seres de muchísima evolución encarnaron como hijos nuestros y con una capacidad de conciencia y de evolución infinitamente superiores, nos ayudaron, nos enseñaron a desarrollar una cantidad de cosas que hoy en día ya la humanidad no conoce, ni siquiera la logra vislumbrar. Estos seres, venidos de la evolución de Venus y de Mercurio, los llamamos los señores de Venus y de Mercurio. Los de Venus son llamados los señores del amor, y vinieron a enseñarnos el valor del amor, especialmente el amor filial. Y los señores de Mercurio vinieron a enseñarnos la tecnología, la ciencia. Estos seres, con el paso de las eras, de las épocas, de los largos periodos de tiempo, como sobresalían por sobre el común de la humanidad, es decir, nosotros, fueron tomados como dioses. Ellos se convirtieron en reyes y sacerdotes. Los señores de Mercurio, es decir, la humanidad venida de las lunas de Mercurio, se convirtieron en los guías de la humanidad en el campo del conocimiento y eran los reyes. Le enseñaban a la humanidad a cultivar, enseñaban a fabricar objetos, utensilios, tecnología, armas, les enseñaron astronomía, matemática, geometría, toda la ciencia, enseñándole a estos seres primitivos para que el cerebro fuera formando líneas de fuerza y progresivamente adaptándonos a lo largo de la evolución con el cerebro que hoy tenemos, con los lóbulos frontales muy desarrollados, que es lo que nos hace ser seres pensantes, a diferencia de los antropoides y de los animales, en donde su cráneo es completamente achatado, sus lóbulos frontales están sin desarrollar aún. Mientras tanto, estos seres, los que encarnaron como hijos nuestros, los señores de Mercurio y de Venus, fueron acelerando el desarrollo de sus vehículos. Ellos no se mezclaban con la humanidad normal, porque ellos necesitaban acelerar su propia evolución, perfeccionando ese vehículo humano. Eso es lo que la ciencia busca con desespero como el eslabón perdido, y que los teóricos de los antiguos astronautas los llaman los Anunnakis, probablemente extraterrestres según ellos, que fueron los que dieron ese eslabón entre ese humano primitivo y el humano moderno con su cerebro desarrollado. Ese salto evolutivo la ciencia no lo logra descifrar por ningún motivo. Son estos seres que solamente mezclándose entre ellos fueron mejorando el arquetipo para que el cerebro se desarrollara y su vehículo fuera mucho más perfecto. Solo después de lograr eso, después de millones de años, empezaron a mezclarse con ellos como hijos de los dioses, alegóricamente hablando, se mezclaron con la humanidad, las hijas de los hombres. Y fue poco a poco surgiendo
una humanidad más adaptada. Esa consanguinidad, ese casarse entre ellos, generó dinastías de reyes de origen supuestamente divino para nosotros los humanos normales. Y eso continuó hasta hace miles de años y aún mantenían algo de esa tradición los egipcios y los mayas y los incas, y en todas partes del planeta mantenían algo de esa tradición, aunque ya no eran aquellos seres venidos de Venus y de Mercurio, pero sí sus descendientes milenarios probablemente. Aunque esa tradición se conoció en las culturas antiguas, Egipto, etcétera, ya se había perdido esa capacidad, esos seres ya no estaban con nosotros, pero dejaron el arquetipo de esos vehículos con un cerebro ya desarrollado para que la humanidad, en la época Atlante, que comenzó hace 3 millones de años y finalizó hace 1 millón de años, esa humanidad ya estuviera adaptada y pudiera continuar su evolución sola con una mente independiente que nos permitiera pensar, actuar. Por eso es que la ciencia no encuentra el eslabón perdido. Encuentran fragmentos de cráneos de seres de hace muchos millones de años muy diferentes de lo que es el ser humano actual. Dicen arqueólogos, antropólogos, científicos, ¿cómo sucedió ese salto evolutivo? De un cerebro de 900 centímetros cúbicos de capacidad a un cerebro de 1200, 1300, 1400 centímetros cúbicos de capacidad como es en la actualidad. No existe ese eslabón perdido, porque fueron aquellos seres, las jerarquías de Mercurio y de Venus, que formaron entre ellas el arquetipo por seres que tuvieran esa capacidad. Cuando ellos fueron a retirarse del planeta Tierra, como espíritus, no en naves espaciales para regresar a la evolución de Venus y de Mercurio, ya no en lunas, porque no había lunas, sino con sus congéneres, digámoslo así, volvieron como espíritus a esos planetas, después de haber completado la misión en la Tierra, después de habernos servido, después de haber completado esa lección en la que aprendieron lecciones que tienen que aprender, perdón. Mientras tanto, los más avanzados de los humanos fueron tomando los arquetipos o vehículos que esos seres dejaron. Ya estos seres, en última instancia, antes de irse, los hijos de los dioses, se mezclaron con las hijas de los hombres, nosotros. De esa unión surge la humanidad actual, pero la humanidad que se dedicó al abuso del sexo y de la masturbación se quedaron rezagados y son los primates. No lograron, por el abuso del sexo, que los lóbulos frontales de su cerebro se desarrollaran adecuadamente para que la mente pudiera actuar como eslabón entre su espíritu y su cuerpo. La humanidad que pudo superar esa limitación, esa tendencia al abuso del sexo, pudieron pasar a la oleada de vida llamada humana. Veremos en nuestra próxima charla acerca de estas oleadas de vida, la humana, la animal, la vegetal, la mineral, evolucionando todos en este esquema evolutivo terrestre. Vamos a continuar ahora con el tema del Apocalipsis. Si ustedes tienen a mano su Apocalipsis, pues pueden ir siguiendo la lectura de cada uno de los párrafos, de los versículos correspondientes. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 16, expresa: arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Recuerden que está hablando de ese ser con semblante luminoso, cuya lengua es como una espada de 2 filos que sale de su boca, cuyas vestiduras son radiantes, luminosas, ceñido su pecho con un cinto de oro, y que está instruyendo, hablándole a Juan acerca de todo ese proceso que habrá de venir, que es el proceso evolutivo de nosotros, la humanidad. No destrucciones sin fin, apocalípticas, como tratan de hacérnoslo creer,
sino que se trata del desarrollo, evolución y la iniciación de la humanidad. Esa espada en la boca, a la cual está haciendo referencia el texto, se corresponde con el lenguaje, la lengua, la zona oral. Esotéricamente hablamos siempre del phallus, palabra que significa miembro viril. Y cabalísticamente se enseña de una letra hebrea. Ustedes pueden mirar allí la letra 16, valor numérico 70. Se llama el arcano fe. Fe o fe. Que es como una oquedad. Y de esa oquedad sale, pende, algo allí. Esa es la letra fe. Número 16, que espero que todos tengan a mano esto, porque se les ha sugerido, si es que realmente queremos convertirnos en buenos estudiantes. Esa letra fe es la letra del verbo. Y su jeroglífico mágico se llama el phallus ideal y el phallus formal. Como phallus formal, obviamente es el centro generador que favorece la generación. Por eso se le llama el verbo génesis, el verbo que genera. Y como phallus ideal es la lengua, que genera a través de la zona oral y la lengua, otro phallus, genera las ideas a través del lenguaje. Esa es la espada. Pelearé con ellos con la espada de mi boca, dice allí ese versículo. El lenguaje, el phallus ideal, la lengua, permite la modulación, mientras que el phallus formal es la actividad, la energía generadora. Lo que decimos y exteriorizamos no es más que lo que estamos viviendo según el nivel de evolución y de sublimación que hayamos logrado con la energía del logos generador. Esfera de Yesod, del verbo Génesis. Si nuestras palabras son inteligentes y son armoniosas y espirituales, es porque internamente estamos cultivándonos y sublimando aquella energía. Un momento, por favor. Entonces, la persona que ha aprendido a respetar la energía generadora y que la sublima con las prácticas esotéricas, su lenguaje es diferente a los demás, es elocuente, su lenguaje es armonioso, es bello, es espiritual, es sensible, es místico, es devocional, es conscientivo, es inteligente. La persona que se desgasta sexualmente, la persona que tiene vicios relacionados con la esfera generadora, la masturbación, que es demasiado promiscua, es una persona que habla ordinarieces. Su lenguaje es soez, es hiriente, es degradante, es disonante, es desagradable. Porque el lenguaje es la quinta esencia del poder generatriz de todos los seres sin excepción. Esto ya lo hemos estudiado muchísimo, esa relación que hay entre la esfera generadora y la esfera del lenguaje. El lenguaje es de naturaleza cósmica, por lo tanto el lenguaje de un esoterista debe ser espiritual, debe ser místico, bello, sensible, debe ser para llevar felicidad, armonía, paz y plenitud a los demás, nunca para llevar tristeza, dolor. Si nuestras palabras son inteligentes y son armoniosas y espirituales, es porque internamente estamos cultivándonos y sublimando la energía del phallus formal. Por eso el phallus ideal, la lengua, que es la espada en mi boca, como dice este versículo del Apocalipsis, muestra cuál es la labor que estamos desarrollando en el mundo, porque es la contraparte sutil del phallus formal, el centro generador. Quien se dedica a cultivar vicios y pasiones, tiene una palabra hiriente, soez, ordinaria, inconsciente, estéril, pueril. La voz de un iniciado instruyendo es espiritual y espiritualizante. Su sabiduría y conocimiento como verbo encarnado manifiesta a través del lenguaje el poder del verbo divino, del Curios Pantocrator, Kundalini,
derramando ya no sustancia germinal en locuras eróticas, sino convirtiéndose en luz, conocimiento y sabiduría a través de la sublimación, con un lenguaje embellecido y altamente espiritualizado. En Apocalipsis 2:17 se expresa: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa frase, al que venciere daré a comer del maná escondido. El maná, esotéricamente, la sustancia sin sustancia, porque es energía, que alimentó al pueblo elegido, el llamado pueblo elegido. Eso lo escribo entre comillas. Alimentó al pueblo elegido en el desierto cuando sufría de hambre y que le sigue alimentando permanentemente. El pueblo elegido somos toda la humanidad sin excepción. No son un pueblo hebreo que fue supuestamente desde Egipto hasta Medio Oriente. Se demoró 40 años en un deambular que caminando se podría hacer en menos de una semana. Esa maná es la energía que sigue alimentando permanentemente a toda la humanidad. Es la energía que emana, la sustancia que el logos germinal emana constantemente para nutrir no solo nuestros tejidos, sino también con su energía, la energía progenésica. Una cosa es la sustancia progenésica, otra es la energía progenésica. Ambas están en un maridaje eterno, fuego y agua, en eterna comunión. Pues no nos nutrimos exclusivamente con los alimentos que ingerimos, nos nutrimos con energías. Por eso muchas personas pueden dejar de consumir alimentos y siguen viviendo físicamente, porque vivimos de otras energías más sutiles que derivan muy especialmente de esa esfera progenésica. El que abusa de la energía del maná, dilapidándola en locuras eróticas, se envejece rápidamente al perder la sustancia y la energía que le podrían haber nutrido, regenerado, sanado, espiritualizado, divinizado. Los adeptos no necesitan ingerir alimentos físicos, ni siquiera tomar agua. Lo hacen porque quieren y por algún fin especial. A través del aliento fijan el nitrógeno atmosférico y por intermedio de la glándula hipófisis, mediante un procedimiento psicofisiológico conocido por ellos, convierten este nitrógeno que está inmerso en el aire. Recuerden, el aire tiene un 70% de nitrógeno, 75%, un 15% de oxígeno y un 5% de gases nobles. ¿Verdad? Que casi todo el aire que inhalamos constantemente, casi todo es nitrógeno. Tiene poco oxígeno, más bien. Ese nitrógeno, los adeptos lo convierten en aminoácidos y estos a su vez en proteínas para regenerar su organismo. Así, una vez producida la sustancia germinal, esotéricamente llamada la sustancia blanca o alquímicamente llamada sustancia blanca, es reabsorbida internamente y a través de procesos alquímicos regenera el organismo. La enseñanza alquímica expresa que aquel que conozca cómo hacer retornar internamente la sustancia y la energía del verbo génesis hacia las vísceras, hígado, vaso, páncreas, riñones, intestinos, logrará la regeneración de su cuerpo denso. Eso es lo que lograron los alquimistas, pero para obtenerlo debieron seguir ese camino durante varias encarnaciones hasta llegar a mostrar que sí se podía. Qué diferente a los iniciados a nosotros. Realizan su trabajo interno permanentemente como parte de su vida. Nosotros lo hacemos solo cuando nos acordamos o cuando queremos, si es que realmente llegamos a querer. Cosa bastante difícil, no por falta de conocimiento, sino desafortunadamente por falta de voluntad. Ese mismo versículo dice así: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe.
si la emoción se ha de transmutar en conciencia, si a través del discernimiento vamos transformando la humana personalidad con todos sus vicios y fases negativas en divina conciencia, entonces el centro pineal, que es el centro de la conciencia actualizada, de las experiencias de nuestro diario vivir, va formando a través de ese proceso sublimatorio líneas de fuerza en la glándula pineal, que atrapan calcio, fósforo y carbonatos del entorno cerebral, formando una cristalización, una piedrecita calcárea, piedrecita de calcio que se adhiere a la glándula pineal, una o varias, llamada médicamente el acérbulus cerebri. Esa es la piedrecita blanca de que hace referencia el Apocalipsis. Esa piedrecita blanca, ese acérbulus cerebri, que está presente especialmente en los sabios, en los hombres de ciencia, muy poco en la humanidad en general. Nunca jamás en una persona idiota, por ejemplo, o en los masturbadores, en los abusadores del sexo, no tienen piedrecita blanca en su pineal. Esa piedrecita blanca, ese acérbulus cerebri, sirve como inductor de las energías internas y cósmicas. Como dijimos, están presentes en los sabios, en los iniciados, mas no en el común de la humanidad. Continúa diciendo el Apocalipsis ese versículo, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino él. Es el nombre que se le otorga en la iniciación. Ha tomado contacto conscientemente con las esferas suprafísicas y su maestro le ha conferido su nombre de poder. Le ha entregado el nombre iniciático que ha tenido por siempre y que seguirá teniendo a través de sus futuras encarnaciones. Utilizado mántricamente en sus meditaciones, es la llave que le permite acceder a los mundos espirituales y a su maestro para recibir sabiduría, luz, no para él, sino como mediador para el mundo. Esa es la diferencia entre el mago blanco y el mago negro. El mago negro recibe, acumula y no entrega, lo aprovecha para su propio beneficio. El mago blanco recibe, pero comprende que es un centro de paso, un mediador, y que lo que se le ha dado ha sido en depósito para que él lo aumente y lo entregue al mundo. Es el trabajo del iniciado. En Apocalipsis 2:18 se expresa: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ya hemos estudiado las iglesias inferiores y ahora llegamos a la esfera de Tiatira, el centro cardíaco, el chakra corazón. Tiatira es el centro cardíaco, el centro del amor, de la bondad, del altruismo, del servicio, de la sensibilidad. Por eso dice que escribe el ángel de Tiatira, el centro cardíaco. Por eso expresa en este versículo: yo sé de tus obras, en donde las postreras son más que las primeras. Es decir, que se está mejorando, avanzando, progresando. Esa es la labor, el sendero del servicio. Eso es lo que desea el espíritu, el ego interno, el verbo interior al discípulo en su sendero iniciático. Por fin se ha unificado con su yo superior. Ha abandonado las regiones de la materia, de la personalidad, y ha entrado en la región del espíritu, el plano de la individualidad, tomando contacto con la esfera sensorial. Mas tengo unas pocas cosas, en Apocalipsis 2:20 dice: mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. En el Antiguo Testamento se habla de una sacerdotisa mediúnica que enseñaba las artes sexuales como medio para desarrollar los poderes psíquicos. Eso es lo que hacen los que siguen el sendero pseudonóstico, a través del coito, forzar nuestra naturaleza interna para desarrollar facultades psíquicas.
Eso es lo que está representando en este versículo del Apocalipsis Jezabel, que era la mujer de Habac. La doctrina secreta de la maestra Blavatsky dice que todo el que utilice la magia sexual con el fin de obtener poder mundano, facultades psíquicas o cosas materiales, está desarrollando la más pérfida de las magias negras, porque esa energía en el altar de la sublimación debe servir exclusivamente para el servicio, para el cultivo del Cristo y la deducción de la conciencia. Esta doctrina secreta, sexto tomo. La palabra Jezabel, tiene la misma raíz fonética de la palabra Yezidi. Los Yezidis, otra clase de magos, eran una secta del Asia Menor que se dedicaba a la magia sexual desarrollando grandes poderes. Bel es la raíz de la palabra Palam, que es un dios itifálico, un dios sexual. Del griego itis, erecto, itifálico, itis erecto, y phallus, órgano viril. Por eso quien quiere cultivar el Cristo debe abandonar la fornicación. Quien quiere espiritualizarse debe comprender que abusar de la energía sexual le cierra las puertas del paraíso. La palabra paraíso viene de varadicios, el lugar de la vara. Por eso la íntima relación entre la esfera de Tiferet, la iglesia de Tiatira, y la esfera de Yesod, centro generador, la iglesia de Esmirna, en donde se manifiesta la misma energía en diferente grado de actividad y de vibración. En el corazón esta energía está en un grado de vibración más sutil que en la esfera de Yesod. Es la misma energía que se crucifica en la sustancia para convertirse en sustancia vida para los fines de la generación, engendrar como crestos, y que se revierte como energía a través de la sublimación hacia el corazón. Cuando la energía va de Tiatira, corazón, a Esmirna, sexo, se coagula para dar la posibilidad de la generación, de la paternidad, de la maternidad. Cuando se revierte de Esmirna en ascenso a Tiatira, esa energía se disuelve y deviene la posibilidad de la espiritualización. Y allí el movimiento perpetuo, llamado en Cábala Zorobat, el movimiento de la letra hebrea Samech, la letra 15, valor 60, que significa la serpiente que se muerde su propia cola. Alquímicamente, y en latín es solve et coagula, se disuelve en Tiferet, se coagula en Yesod. Son las palabras que los alquimistas usaron a través de muchos siglos. He allí el secreto de la gran obra. Hasta ahora quizás sea teoría, pero la práctica hace al maestro. Cuando se realiza la labor internamente en la meditación, qué maravillas, qué prodigios, qué lucidez de la conciencia, qué facilidad mental, qué capacidad de comprensión, qué bondad, qué estética, qué energía. Todo depende de ese misterio y de ese milagro. Solve et coagula. En Apocalipsis 2:21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. Le está hablando a toda la humanidad agobiada y doliente por la inconsciencia y los vicios. ¿Quiere servir en la iglesia de Tiatira? Corazón. No a la fornicación, dice el mensajero de la luz. Apocalipsis 2:22 expresa: he aquí, yo la echo en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Es decir, que si el estudiante, hombre o mujer, continúa en esa inadecuada línea de vida de abuso del sexo, resulta la enfermedad. Apocalipsis 2:23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras.
Los riñones son uno de los símbolos cabalísticos de la esfera de Nexá, Venus, que es la que produce esa atracción intensa entre el hombre y la mujer y que lleva a la lujuria. Esos son los riñones. Yo soy el que escudriño los riñones, dice el ego, porque el que está hablando aquí, este ser que está hablando, que supuestamente es Jesús o el Cristo. El Cristo es nuestro yo superior, es nuestro ego interno, ese es nuestro Cristo. Todos tenemos a nuestro Cristo. Tu Cristo y mi Cristo. Tu Dios y mi Dios. Por eso dice San Pablo en sus epístolas, hasta que no nazca Cristo en vosotros, estaré en dolores de parto. Cristo. Está el Cristo solar, el Logos solar, pero todos tenemos nuestro propio Cristo, que es nuestro espíritu interno, nuestro ego. Ese es nuestro Cristo. De manera que ese es el que nos está hablando. Dice, yo lo he hecho en cama, y los llevaré a que se enfermen. A sus hijos se vive de muerte. Yo soy el que escudriña los riñones y los corazones. Los riñones es la parte de lujuria. Y los corazones es la sensibilidad. Recordemos que hemos hablado mucho de la Venus humana o mundana y la Venus divina. La Venus mundana se refiere a que los riñones, se refiere a la lujuria. La Venus divina se refiere a la divina sensibilidad del amor impersonal hacia toda la creación. Los hijos engendrados bajo la presión de la pasión vienen a sufrir intensamente. Pero nuestros hijos también son nuestras células, órganos, aparatos, sistemas que condenamos a muerte por el abuso de la energía genésica. Esa es la condena a muerte que nosotros mismos proferimos. No es la divinidad que va a castigarnos, somos nosotros los que estamos canalizando la energía en un sentido o en otro, y el resultado ya lo sabemos. Ya lo hemos vivido, lo estamos viviendo o lo viviremos. Todas las iglesias, en ese versículo dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones y daré a cada uno lo que se merece según sus obras. Los riñones dependen del centro magnético del plexo solar, que es un centro emocional por excelencia, la esfera de Nexat, cabalísticamente, o de Venus. Este centro tiene que ver también con el temor, de manera que ese escudriñar los riñones, es decir, conoce tanto lo emocional como lo espiritual, que es el corazón. Mientras que la expresión yo soy el que escudriño se refiere al centro crístico radicado en el corazón del ser humano. Un adepto sabe cuáles son nuestras emociones, pensamientos, sentimientos e imágenes, porque escudriña nuestros riñones y corazones. Pero yo digo a vos, en Apocalipsis 2:24 dice así, pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, chakra corazón, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Cuando no se tiene la doctrina de Jezabel, es decir, la fornicación, nuestra luz, nuestra guía, nuestra salvación es el Cristo. Es el sentido espiritual radicado en la iglesia de Tiatira, el corazón. En Apocalipsis 2:25 dice, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. La carga, como en el anterior versículo dice, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, solo tened la que tienes hasta que yo venga. Es decir, tenemos una carga kármica, tenemos sufrimientos físicos, morales, económicos, salud, etc. Dice, tened esa carga, no enviaré otra carga, tened esa hasta que yo venga. ¿Qué nos está diciendo? Que no cultivemos el aspecto clifótico, que no cultivemos más vicios para podernos acercar al interno despertar. En Apocalipsis 2:26 se expresa, y el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. El chakra corazón, Tiatira, Tiferet, está representado siempre con los reyes. Digamos que Tiferet corresponde a la esfera de Melech, que es palabra que significa el rey. Los reyes siempre se trajean de oro, corona de oro, cetro de oro.
todo lo que tiene que ver con Tiferet, que es el centro del solar, el color del sol es amarillo. Y el metal correspondiente es el oro. Y lo dijimos hace unos meses, el rey de la selva, el león, él es dorado. Siempre se relaciona ese chakra cardíaco con los reyes, con los gobernantes, con los líderes. Y se han relacionado siempre con el color dorado, con el oro, rey de los metales, con el sol, rey de la creación del sistema solar, con el león dorado, rey de los animales. Entonces, todas las correspondencias van al centro cardíaco, Tiferet. Así, el que dirige sus energías a la esfera del corazón de Tiferet se convierte en un rey. Y por eso dice Apocalipsis 2:26, le daré potestad sobre las gentes. Esas personas se convierten en los guías de la humanidad, se convierten en los líderes. No estamos hablando de la parte moral, espiritual, hablemos de un Jesús como cristificado. En él brillaba inmensamente esa piedra filosofal de su corazón, que esa es la piedra filosofal real. Y por eso era un rey de amor, de bondad, de espiritualidad, para guiar a la humanidad. Todo el que sublima su energía al corazón se convierte en una persona que sobresale por el común de los demás. Y los demás le respetan, y los demás le ponen atención, y los demás le siguen, y los demás le quieren, y los demás le aprecian. El iniciado que está en el sendero del Cristo se convierte en un líder, en un rey, en un soberano que sabe guiar a la infantil humanidad. Antiguamente los gobernantes eran reyes y sacerdotes, como lo expresamos en nuestra otra charla de hace un rato. Por eso las coronas de los reyes estaban formadas por 3 virgulillas, que es la letra hebrea número 21, llamada la letra hebrea Shin. Ustedes la verán en su tablita, tiene esta forma, la letra hebrea Shin. Esa era la corona de los reyes, para simbolizar que habían logrado en sus vidas la corona de la creación, es decir, la armonía espiritual senso consciente, y por eso podían gobernar a sus súbditos. En la actualidad ese conocimiento se ha perdido y públicamente ya no existen reyes sobre la tierra. Reyes que llenan la humanidad. Solo los adeptos y los maestros de sabiduría son los reyes que nos dirigen con amor y conciencia a nosotros, sus súbditos. Mañana continuaremos, el miércoles, si Karma lo permite, como digo siempre, el versículo Apocalipsis 2:27. Yo sé que muchos estudiantes que están siguiendo estas clases públicas y privadas dicen, ¿y por qué ya no hay preguntas? Porque ya se nos ha entregado durante estos 7 largos meses todos los elementos necesarios para que nosotros mismos tengamos las respuestas. Además, según la tradición esotérica dirigida por los adeptos, no debieron hacerse preguntas para que el estudiante vaya desarrollando su intuición, que es una de las técnicas de estudio y de desarrollo interno que estamos desarrollando. Al evitar que se hagan las respuestas y se hagan las preguntas, te estás llevando a que el estudiante aproveche el conocimiento que se ha entregado en estos 7 meses, más el conocimiento personal que ha obtenido durante toda su encarnación, por supuesto, y entonces empiece a derivar intuitivamente las respuestas. No convertirnos en los preguntantes y en los preguntones eternos, ¿no? Preguntar por preguntar, y lo que lo preguntamos, a los 3 segundos que ya se terminó la respuesta, ya nos olvidó la pregunta y la respuesta. En cambio, cuando quedamos picados por no haber podido hacer una pregunta, nuestro ser interno queda trabajando internamente en esa inquietud que tenemos, en esa pregunta, y empieza nuestro ego, sin que nos demos cuenta, a bucear en el fondo de nuestra subconsciencia y a derivar de allí la respuesta. Ese será nuestro tesoro, eso no lo perderemos jamás. Digamos, la respuesta que yo les digo, mañana ya no la van a acordarse. Pero siempre me están preguntando, Iván, disculpe, usted, recuerdo que yo le pregunté tal cosa, ¿usted qué es la respuesta? No, por eso la tradición esotérica dirigida por los adeptos es: los estudiantes no van a hacer preguntas. Ya si en última instancia, en última, ya hay algo que con respecto del estudio,
no logran dilucidar después de varios días, se hace la pregunta. Me mandan la pregunta, pues entonces la hermana Mari, una pregunta corta, no me manden una página porque no la va a contestar. Una pregunta es un párrafo de cinco palabras. Entonces, igualmente les contesto un párrafo de 5 palabras. Jamás contesto un pastoral que me envíen. Y eso solo en última instancia. Y otra cosa, la tradición esotérica dada directamente por los maestros, eso está en una carta que el Maha Chohan le entregó a los estudiantes de la teosofía hace 120 años, 140 años. Dice, nunca preguntar por cosas personales, por el trabajo, por el matrimonio, por los hijos, nunca preguntar nada personal. Eso no se va a hacer jamás. La escuela nos da todos los elementos para que nosotros mismos encontremos la respuesta. Y dejémonos guiar por la intuición, que es nuestro ser superior, nuestro Dios superior, nuestro espíritu, nuestro Cristo, que nos está guiando. Gracias a todos. Buena tarde, buena noche, buen amanecer. Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Mucho gusto, hermana. Igualmente, hasta luego. Ya les mandé la doctrina secreta tomo 6. Ave María, gracias.